Surgió a raíz de una visita que hizo el presidente de la República con don Rodrigo López Mateos, con don Rodrigo Gómez, director del Banco de México, aquí al Estado. En ese tiempo tenía yo más o menos un año y pasadito de haber iniciado el plan regulador. Y habíamos hecho una exposición en el Palacio de Gobierno. El gobernador quiso que el presidente y don Rodrigo vieran esa exposición, ¿verdad? Era, digamos, la novedad, porque no se había hecho otro trabajo de ese tipo. Lo había hecho Kurt Moon, pero en otro aspecto. Y bueno, al visitar la exposición, dijo don Rodrigo Gómez que él había vivido en un barrio que colinda justamente con el área donde están los condominios. Dijo, esta área que está aquí rescatada de Río Santa Catarina se me hace muy estratégica para desarrollar un proyecto de vivienda de alta densidad, ya que está muy cerca de una fuente de trabajo como es el centro de la ciudad. Entonces, ¿por qué no hacemos un desarrollo de ese tipo ahí? Ya que ahorita tenemos recién estrenada el FOBI con fondos de la Alianza para el Progreso. Bueno, esa fue la motivación. Entonces el presidente dijo, me parece muy buena idea, y pues ahí está. Dijo, bueno, ¿y qué les parece este joven arquitecto que ha demostrado que hace bien las cosas, que pudiera encargarse de ese trabajo? Le preguntaron al gobernador y dijo el gobernador, pues, claro que sí. Entonces así fue el dedazo. Y entonces ya yo trabajé en esto, le dije al gobernador, bueno, yo tengo que montar una oficina para hacer esto, no puedo hacerlo aquí en gobierno. Y me dijo, claro que sí. Invité a algunos colaboradores míos, al director de planificación de la Facultad de Arquitectura entre ellos, a mi hermano, que es también arquitecto, a otro arquitecto, Helio Salvalate, bueno, para que me colaboráramos en este proyecto, que eran 1040 departamentos, una extensión más o menos de 10 hectáreas, lugar que ya sabemos que dónde está. Y bueno, con base en eso hice el anteproyecto. Fui usted a México, les pareció, les gustó, entramos a detalle. Y luego, ya terminado el proyecto, me encargaron la dirección de la obra. Dijo, ¿qué hace? Entonces, también, yo le pensaba un poquito porque era un paquetito. Entraron tres constructores importantes de Monterrey a hacer el desarrollo, uno para la parte urbanística y tres para la parte de la construcción de vivienda. Y bueno, pues se llevó a cabo, yo creo que más o menos tomó como un año pasadito, todo el conjunto, y bueno, así fue. Yo le seguí la pista, me interesaba mucho la experiencia sociológica del cómo se iba desarrollando. Al principio hubo un problema de asignación. Se asignaron todos, ya tenían todos asignados, pero luego el FOBI cambió el nivel de ingresos que debía tener para poder acceder a eso. Entonces, Chihuahua, pues quedaron fuera varios. Entonces, hubo un problemilla por ahí de ese tipo, administrativo. Pero luego ya, total, se pasó eso y se ocuparon, ¿no? Aquí la condición era que no tuviera ningún otro bien inmueble, ¿verdad? La persona que se cambiara ahí. Bueno, entonces así fue yo creo que fue el caso de la inmensa mayoría, alguna excepción por ahí que no cumplió, pero así. Entonces a mí me interesaba mucho la experiencia de esa convivencia en un área en donde no había absolutamente carros interiores, todo estuvimos en la periferia, la vida de las placitas, de las plazas que estaban ahí. El conjunto lo podemos ver, pues no tengo aquí para mostrarlo, pero ya es muy conocido, pero son dos plazas más o menos importantes y varias plazoletitas distribuidas, 10 plazoletitas distribuidas. En las plazas chiquitas eran previstos pequeños campitos de voleibol o de básquetbol, una cosa de juegos lo más locales, y luego hay unos espacios más chiquititos para niños pequeños enfrente de los edificios. Todo eso, como era peatonal, pues no había problema. Y bueno, sigue siendo peatonal. Creo que fue una experiencia interesante desde el punto de vista social. Había mucha convivencia, los niños se sentían seguros, la gente se formaron amistad. Esto fue válido por tal vez 10 años, más o menos, o 15 probablemente.
Después la administración cambió, se lo asignaron a los condóminos y hubo buenas administraciones, otras que descuidaron mucho los condominios, como es el caso de están descuidados totalmente, porque la gente empezó a rentar y a vender y entonces ya pues hubo gente de tutti frutti, ¿verdad? Ya se perdió esa unidad. Sí, los colaboradores, entre ellos están el arquitecto Helios Albalate, mi hermano arquitecto Hugo Cortés Melo, el arquitecto Luis Carrillo Valadez, otro, y un arquitecto, ahorita se me escapa el nombre, fueron 4 arquitectos que colaboraron conmigo, más varios dibujantes, ¿verdad? Que no, pues sí, así no me acuerdo, me acuerdo de algunos, pero... y luego en la supervisión, que era muy importante y era muy estricto, porque para mí era muy importante que las cosas se cumplieran. El ingeniero Héctor Buentello Bazán, todo la parte estructural, que era lo que más de riesgos podría haber, por el tipo de cementación, había que checar muy bien todo. Él fue otro de mis colaboradores, él entró al diseño estructural, Héctor Buentello, ingeniero Héctor Buentello. Y luego él también ayudó en la supervisión, más otros más, ¿verdad? Colaboradores. Sí, porque un trabajo de esa intensidad de esa dimensión y con intensidad en cuanto a tiempo requiere mucha coordinación sobre todo. Entonces era muy estricto ese aspecto. Gracias a esa buena calidad de construcción que hicieron todos, los condominios no se han deteriorado más, porque últimamente han tenido un descuido tremendamente grande, ¿eh? Entonces gracias a eso han persistido. Son 1.040 departamentos. Todos los edificios son de 4 pisos, excepto 6, que son de 6 pisos, y tienen que son los demás digamos, grandes y los más caros, tienen la planta alta, 2 cuartos de servicio y unos patios ahí. O sea, es el caso de 6, los 3 más chiquitos. El conjunto está estructurado de tal forma de formar 2 plazas más o menos importantes y luego una serie de 10 plazoletas pequeñas, cada uno para usos pues, diferentes, ¿no? Las plazas grandes, digamos, estamos hablando de 1.040, estamos hablando de 1.000 y pico de familias, 1.040 familias. En aquel entonces la composición familiar era un poco más amplia que la de hoy. Claro, muchos eran familias relativamente jóvenes, pero podríamos decir que eran casi 5 por familia. Entonces estábamos hablando de cerca de 5.000 personas. Entonces había muchos niños pequeños. Entonces la vida, digamos, de tipo juvenil, infantil era muy importante. Había una escuela, también se proyectó una escuela, un centro polivalente que sí se hizo, un jardín de niños también se hizo. No se hizo un centro comercial que estaba previsto frente a Constitución, era una L, esa no se hizo, porque el FOBI no podía destinar para sus fondos más que para vivienda. Entonces no podía construir comercio. Eso pues fue una falla, necesitaban comercios. Todos se instalaron en la periferia, pero ahí parecían varios comercios, lógicamente era indispensable. Y una iglesia también estaba por ahí. Pero sí, el aspecto, el otro punto que cuidaban mucho fue la arborización. Se sembraron a conciencia los árboles, eso ayudó a que estuviera muy forestado, que los árboles crecieron bien, fueron bien plantados, cuidaban mucho eso. Y otro punto importante fue que fue el primer conjunto que no había ni un cable, todo era subterráneo. Tuvimos unos encuentros importantes con la CFE para aceptar que todo fuera, porque estábamos junto al río. Entonces era un riesgo, pero quedó todo subterráneo. O sea, no había 0 cables, o sea, volteabas para el cielo y veías todo limpio, ¿verdad? Árboles y los más limpios. Entonces fue una cosa muy importante que digamos, marcó un punto importante, a pesar de que eran vivienda popular, ¿verdad? Los departamentos, lo podemos ver más en detalle, casi todos eran, todos eran de 3 y de 2 de recámaras. ¿Ya? La mayor parte eran de 2. De 3, la mayor parte eran de 2, la gran mayoría. Y está, bueno, los que eran de 2, había un lugar que en la sala comedor pudiera acomodarse una pequeña estancia informal para otra cuarta. Todos eran, pues así, el conjunto. No, en el azotea no había nada, salvo en esos 6 departamentos, esos 6 edificios, donde en el último piso eran 3 pisos, digamos, de habitación,
y en el último había cuarto de servicio y lavandería y cosas de eso. Eso es lo que a grandes rasgos tiene. Y todos los estacionamientos eran en la periferia, en las orillas, eran unos en forma de L y otros en batería, pero todos dentro del predio. Y lo que era muy importante es la tenencia de autos en ese entonces era muy diferente de la tenencia de autos que hay ahorita. Entonces, la cantidad de autos que se proyectó para estacionar era de acuerdo con la tenencia en aquel entonces para ese nivel económico. Ahorita ya todo esto ha cambiado totalmente, entonces ya eso no es válido ahorita, ¿verdad? Ahora habría que aumentar el área de estacionamientos. ¿Sí? Y la ventaja es que la mayor parte de la gente ahí pues trabajaba en el centro, que es cuando se hacía la encuesta de tipo socioeconómico, se preguntaba de dónde vivían y se le da prioridad a aquellos que trabajaban, obviamente, cerca, en las cercanías, en el centro. ¿Sí? Así fue la intención original, así fue la razón, digamos, que determinó que esa área podía ser de alta densidad, porque las fuentes de trabajo y las fuentes de estudio estaban pues, muy cerquita. Todos los materiales todos sin excepción fueron regimontanos. Sí, era un punto que me salió lo regimontano y dije, yo quiero, y sí fueron todos regimontanos, totalmente, todo el ladrillo roca roja, recuerdo. Algunos quedaron expuestos, malamente los pintaron después, recientemente, pero todos eran ladrillo roca roja. Y eran también en los patios de servicio, eran elementos de barro también hechos aquí en Monterrey, y naturalmente los casetones de aislantes, aligerantes de los techos también hechos en Monterrey. O sea, todo eran empresas locales. Sí. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, porque como te platicaba, como se distribuyeron y todos estaban ya concedidos, pero el FOBI dijo, no, tienes que ganar tanto más. Entonces, mucha gente quedó fuera. Y al quedar fuera se corrió la voz. Y entonces, por ahí la prensa local dijo, lo que pasa es que la gente de Monterrey no quiere vivir en condominios. Por eso pero no fue la razón fue que esa subida de nivel, digamos. Pero no, yo creo, porque yo me interesaba mucho ese punto, pues era el primero que se hacía. Entonces, como te digo, yo iba cada 15 días a ver cómo estaba, cómo era el ambiente y cómo se vivía. Conocía a mucha gente de por ahí, para ver, no, la gente se adaptó bien, porque tenías la escuela ahí al lado y el jardín de niños, que eran muchos niños, ¿verdad? Tenías las placitas ahí para jugar, tenía seguridad. En aquel entonces no teníamos el problema de ahorita de la gran inseguridad que hay, entonces tenía seguridad. Entonces la gente creo que convivía bastante bien. Tuve incluso posteriormente, algunos alumnos míos de arquitectura que vivieron ahí, 3, 4, y me platicaba, y ¿cómo? No, pues muy bien, todo esto. Entonces creo que el condominio no es rechazado, vivir en altura no es rechazado per se, es rechazado quizá en edificios más altos, sí, sino no es porque no tienes dónde jugar, dónde salir al patio, y ahí no, pues ahí bajabas, tenías una placita cerquita, y tenías una placita segura, sin necesidad de andar cruzando calles ni nada, ¿verdad? Como te digo, me pareció que lo que faltó fue el centro comercial, como hubiera sido completito, pero claro, cruzaban una calle, iban a comercios que estaban por la calle Antillón, que estaba ahí redondeada. Pero sí, eso faltó el centro comercial porque dijo FOBI, no tenemos recursos para eso. Se hizo también en tiempo del IVAS, pero se implementó con Elizondo. Todas las obras que aquí se proponen, todas las grandes vialidades de aquí, por ejemplo, las grandes zonificaciones, aquí se proyectaron. De hecho, fue el primer plan, que yo sepa, de subregión que se hizo en el país. Porque después este plan también, yo en ese entonces, bueno, más adelante, fui vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Planificación, de la cual era presidente Cuauhtémoc Cárdenas en aquel entonces, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, hubo un concurso internacional y en Lima le dieron el premio de mejor proyecto de subregional en aquel entonces, ¿verdad? Bueno,
digo, ¿qué es lo importante, qué es lo novedoso de esto? Que no vimos el municipio de Monterrey y los municipios aledaños, vimos toda la subregión, que ahora se llama la subregión centro del estado, que son los municipios centrales y los de la periferia. Ahora se le llama región periférica y región central. Bueno, este ya tocaba a todos esos municipios. O sea, estábamos viendo, se llama Exápolis 2000, estábamos viendo como horizonte, esto se hizo, como decimos, en los años 60, como horizonte el año 2000. Y aquí, bueno, todo está, por eso había que tomar en cuenta cómo el crecimiento urbano interno impactaba en la periferia. Y aquí se presentaban, además de esos, le llamaban el plan 5 dedos, a la gente le puso así el nombre, porque eran como dedos, ¿verdad? Eran estos 4 y este acá. Y luego estas eran las llamadas ciudades auxiliares, que eran, pues empezaron todo lo que era el Valle de Salinas, y hasta acá, hasta Juárez, y por acá, derecha, ¿no? Por ejemplo, el par vial Cuauhtémoc Colón, ¿verdad? Digo, Cuauhtémoc Pino Suárez, Cuauhtémoc Pino Suárez surge de este documento. El par vial Colón Calzada surge de este documento. El arco intermedio que se llama y el arco periférico surgen también de este proyecto. Entonces, por una parte, y las obras, los pasos de nivel, y eso ya fue más detallado, surgen también de este proyecto, los primeros, ¿verdad? Todos los del río, por ejemplo. No todos los actuales, no todos, pero todos los del río pues, surgen de aquí. La gran estructura, digamos, la Loica Vasos, en el caso de Guadalupe y la otra paralela, surge de este proyecto. La proyección Eduardo Livas hacia el noroeste, sobre ahí. En fin, las grandes estructuras viales surgen de aquí. Desafortunadamente, después ya de un paso, dos administradores posteriores, se empezaron a abandonar. No esas, sino las que estaban previstas ya no se hicieron. ¿Sí? Ya no se hicieron, entonces pues ya empezó, se fue desbaratando el proyecto, es decir, la proyección a largo plazo. El plan estatal. Aquí sí, aquí están todas las carreteras, de las cuales algunas de las que se están haciendo ahorita. La Colombia aquí está marcada. Este plan fue ya en los años 80. Ya. Aquí estaba de gobernador Martínez Domínguez. No, estaba, a ver, ¿quién? Martínez o Treviño. No, Treviño, solamente de Treviño, está en Treviño. Martínez Domínguez, sí. Sí, estaba Martínez Domínguez. Sí, porque Lucas de la Garza era director de alguna cosa, de planificación, encima de Lucas. Creo que sí. Sí, Lucas de la Garza. ¿Verdad? Bueno, entonces voy con Lucas de la Garza, efectivamente, con Lucas. Sí, con Lucas. Y entonces él me encomendaba, yo no trabajaba en gobierno, trabajaba como independiente. Entonces me pidieron que yo dirigiera el plan. Entonces yo me fui a trabajar ahí con el equipo del gobierno, pero trabajando con ellos, pero coordinando el plan. Entonces este plan se hizo en esa forma, en tiempo de Lucas, y este es el que sirvió de guía prácticamente para las obras ya estatales que están aquí. Aquí se destacaba los 3 polos alternos, acá China Bravo, los Linares, Sabinas, etcétera, y todas las carreteras y poblados menores. Bueno, esto es todo un estudio, estudio muy interesante, es a nivel estatal. Aquí se habla de las presas, aquí se habla de la cuestión del agua. Lo del cuchillo pues fue con Sócrates, se fue posterior, ¿verdad? Pero aquí, bueno, en fin, derrama de plusvalías por mejoría específica de la propiedad, así se llama la figura legal. Derrama de plusvalías por mejoría específica de la propiedad. Es decir, en función de la distancia, del beneficio que tú recibes de la obra nueva, en función de eso es que se te cobra por la parte proporcional que te corresponde. Así que el costo se derrama proporcionalmente al beneficio que va recibiendo. Entonces, realmente, así, criterio muy grueso, los que colindan son más beneficiados, tienen más derrama, y va disminuyendo la derrama hasta 1 o 2 cuadras más allá. Esto, pues, queda un poco a criterio del gobierno, ¿verdad? Y se hacen comentarios, discusiones, en fin, se llega a un acuerdo. Y
de tal modo que la obra en principio sea pagada por los más principales beneficiarios. Claro que una obra de esa magnitud no solamente beneficia a los vecinos, beneficia a toda la ciudad. Por ejemplo, el Central Park de Nueva York se derramó alrededor de los inmediatos, un porcentaje alto, el que siguen pues, y el resto del costo se derramó entre toda Nueva York, porque todo Nueva York se disfruta, digamos, se beneficiaba con ese parque. Un poco de ese sería el criterio de estas grandes avenidas, derrama de fuerte al principio y luego general para los demás, y no pagarla a todo el gobierno. Le sacan la vuelta muchas veces a esa figura, sí funciona, y lo mostró, así se hizo de todos esos, así Cuauhtémoc Colón, y así también hizo Colón, Cuauhtémoc Madero y también hizo Colón, no sé, Madero Colón, se hizo también igual, mismo criterio. La que se hizo también, pero parcial, se hizo poco a poco, desde antes se había empezado, desde antes del IVAS, era la ampliación, que llamaban ampliaciones lentas, que era el caso de Juárez. Juárez, la impresión lenta y la impresión rápida, ¿verdad? Era cuando tú vayas a construir, tienes que remeterte tanto. Pero si alguien nunca se decidía por construir nuevo, pues quedaba la calle bloqueada con una casa, con una tienda. Entonces no funcionaba. Pero así se llamaba, les van ampliación lentas. Ahí el que se encargaba de esto era con el tiempo que yo entré al plan regulador, era el licenciado Guajardo, Jesús Guajardo. Trabajaba con el ingeniero Federico Garza Tamés, que era el director de planificación. Pero esas ampliaciones lentas podían quedarse ahí per seculam. Pues con uno o dos que no quieras ir a remeterse, no estaba obligado. Y ni las otras no. Entonces tú tienes obligación de tumbar, o bueno, de entregar toda la parte de terreno que va a ampliarse. No, Cuauhtémoc que era angostita, era angostita totalmente. Sí. Incluso Cuauhtémoc se hizo, ya desde entonces, otro punto que no hemos tratado, previendo el metro. Y previendo un metro elevado en aquel entonces, así pensaba. E incluso salió, o sea, por eso Cuauhtémoc, si se fija, tiene un carril más que Pino Suárez, porque se previó que el metro iba a ir elevado. Entonces había los postes, ¿verdad? De hecho, un bosquejo de una perspectiva que hicimos de eso, salió en unas revistas internacionales de urbanismo, como con proyectos futuros, ¿verdad? Pero era eso. Entonces, por eso, ya desde entonces prevía que el metro, ya que finalmente fue por abajo, ¿verdad? Pasara por Cuauhtémoc, ¿verdad? Se veía como un elemento central. Porque Elizondo lo que hizo, dijo, quiero que este documento que ya existía, me lo chequen. Entonces, contrataron una empresa canadiense, que se llama Texud Limited. Lo pagó el estudio ese, lo pagó ILSA. ILSA en aquel entonces dijo, yo pago el estudio para que sea lo más neutro posible. Yo estuve yendo a Montreal, Canadá, varias veces con los grupos estos que venían y iba para estar intercambiando y pues decirles cómo estaba el proyecto. Y luego ellos dieron su calificación, así su opinión sobre el documento. Afortunadamente la opinión fue favorable prácticamente en un 100%. Entonces, y eso fue los primeros meses de Elizondo. Ya con esa garantía, entre comillas, dijeron, vamos a hacer las obras. Y entonces tuvo el apoyo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, así empezó. Entonces, fue como al año y feria que empezó lo de Cuauhtémoc. Porque ya tenemos una garantía de una empresa internacional muy reconocida. Un aval. Sí, un aval. Pues en partir de esas dos, porque esos eran los grandes ejes, al tamaño de las ciudades entonces eran los grandes ejes. El eje penoso de Cuauhtémoc prácticamente es el eje central de todo el área metropolitana, con más razón de la parte central. Y el eje Calzada Colón, ya ahorita no, pues está muy lejos de ser el del centro, pero era la vía que concentraba mayor movimientos de todo el área. Y luego, bueno, ahí también ese plan ya viene en el plan director. Ahí entonces no estaba la calle de Ruiz Cortines. Ruiz Cortines no estaba ancha, tampoco fue de las ampliaciones también.
Ruiz Cortines, paralela, ¿verdad? Y la que no se hizo, que nunca se ha hecho y se propone cada vez, es una intermedia entre Calzada y Ruiz Cortines, que esa es una calle muy importante, debería ser muy importante, pero no se ha hecho, le han sacado la vuelta, hay que también ampliarla, para dar otra fluidez oriente-poniente al conjunto metropolitano, y conectar con Cumbres y conectar hacia el oriente. Y la impresión de Juárez fue, como digo, ya estaba empezada desde antes del IVAS, ya estaba empezada, se concluyó con Elizondo, sí. Pero había nomás unas cuantas casas, tiendas salidas ahí, pues, ahí se negoció con ellos para ampliarla. Hicimos un estudio con la Facultad de Economía de la universidad, un estudio muy a fondo, para ver cómo podría llevarse a cabo eso con fondos públicos, bajo un préstamo del Banco Mundial, para poder que se recuperaría con el tiempo. Pero fue en eso cuando sale Elizondo. Entonces quedó ese estudio muy completo, que nos hubiera evitado tener toda esa serie de problemas que hay de paracaidistas o desarrollos dispersos, desordenados. Eso lo hubiera evitado. Morelos hizo peatonal, esa fue una propuesta cuando estaba Elizondo también. Sí, también con Elizondo. Estaba Torres, de alcalde, no recuerdo su nombre, el ingeniero Torres, bueno, no recuerdo su nombre, fue cuando se propuso lo de peatonal. Y se había propuesto, bueno, el estacionamiento que hizo en la Plaza Argos ahí, en realidad iba a ser mucho más amplio, todo debajo, dejando 3 metros de tierra. Como están en algunos lugares en París, hay muchos estacionamientos de tipo en bajo plazas, ¿verdad? Y los árboles quedan totalmente arriba porque hay 3 metros de tierra encima. Se hizo mucho más modesto de lo que se pensaba y no con la calidad que debe haber sido, pero eso se hizo también en tiempo de Elizondo. Sí, también derivó de esa propuesta, de una propuesta. Porque si te fijas, el peatón, bueno, Monterrey tiene pocas áreas peatonales agradables, tranquilas. La calzada podría haber sido, es una de ellas, pero no está con toda la calidad que debía tener. Hay un proyecto de la calzada que hice hace 5 años con un grupo, si quieren se los muestro, que supuestamente lo iban a poner en práctica ahora con Colosio. Está en stand-by. Van a empezar con lo del arco, así, parcialmente, porque faltan unas estructuras que estaban dándole forma al conjunto. Tengo el proyecto muy completo. Ese lo hicimos hace como unos 5 años. Pero la idea de la calzada es quitar todos los estacionamientos en batería y ponerlos en interior de manzanas, en corazones de manzana, interior de manzana. O sea, las mismas cuadras colindantes. Y esto daría, en lugar de tener 4 metros y luego los 6, los 5 y pico de los cajones en estacionamiento en batería, nos darían unas banquetas de 10 metros arboladas doblemente. Entonces serían, digamos, 2 de cada lado, 2 hileras de árboles. Hicimos un estudio muy detallado, ha ido gente muy conocedora de árboles en esto, y sería otra imagen totalmente diferente y otro paseo muy interesante para el área metropolitana. Ahí sí está en el corazón, digamos, de accesibilidad, porque la gente que va a la calzada, y eso derivado de encuestas que hicimos directamente en campo, tanto a los peatones como a los dueños de tiendas o a los empleados de tiendas, el 75% de todos los camiones del área metropolitana pasan por la calzada o a una cuadra de la calzada o a la cruzan la calzada. Y de todos los que le preguntamos, ninguno tardaba más de media hora en llegar de su casa, tanto usuarios, peatones, compradores como vendedores, más de media hora llegar a su casa a la calzada y en un solo viaje. Dada esa situación tan estratégica con respecto al conjunto metropolitano. Entonces sería un paseo muy agradable para mucha gente, esa calzada. Se podría hacer lo que se hace aquí, pues en San Pedro, el famoso San Pedro de Pinta, como tiene el camellón central, no se tocaría, se quedaría igual,
podrías dejar un lado del camellón hasta el otro lado, peatonal, digamos, medio domingo, y podría hacerse todo tipo de actividades de tipo recreativo ahí. El proyecto es interesante, y la ubicación de los estacionamientos, hicimos un estudio muy detallado también de dónde podría ser, evaluando edificios o casas, lo que sea, donde podría ser transformarse en estacionamiento, y haciendo un estudio económico como la rentabilidad de estacionamiento es mucho más alta que la que pagaban como comercio o como casa, ¿verdad? Y en fin, hay un estudio muy completo de eso. El primer son dos beneficiados, el peatón, que lo toman como un paseo, pero el comerciante le cae clientes ahí, ¿verdad? Pues simplemente, de que por los lados es ventajoso, ¿verdad? Y siempre le falta ese ambiente, faltan muchos ambientes, muchas áreas peatonales aquí en Monterrey. La obra pública nunca debe ser como algo aislado, siempre dentro de un contexto urbano completo, para que esto realmente no sean pegotes que funcionan parcialmente, pero no se integran al conjunto. Entonces, primera cosa es que parta de una visión de conjunto. Segundo, que la obra pública esté con una visión, cuando menos de unos 20 años, ¿verdad? O sea, que su utilización intensiva sea a lo largo de estos 20 años. Aquí nos falta a veces esa previsión, por un lado, en cuanto a el dimensionamiento, pero otra variable es la calidad de la obra. Por ejemplo, tú vas a Europa o a esta otra parte, y las obras hacen a conciencia para que duren, no con mantenimiento a los 2 años por bacheo o por cosas, o que está problemas de deterioro, ¿no? Están hechas muy a conciencia. Entonces, ahí la exigencia en cuanto a las características técnicas y de ejecución deben ser muy fuertes, porque son obras para que dure y para que tenga el menos problema de mantenimiento. Eso es ya en cuanto al mantenimiento. Pero el primero, que es más importante, era que se integre a un conjunto, ¿sí? Depende de qué tipo de obra sea, ¿verdad? Y valorando muy claramente cuáles son los beneficiarios el volumen de beneficiarios, el tiempo, lo que llaman costo-beneficio, pero beneficio humano, no beneficio económico, ¿verdad? Costo-beneficio. Por ejemplo, una calle, una avenida, pues beneficia, como veíamos hace rato, primero los viven al lado, luego los más adelante cercanos, pero benefician a toda una ciudad, a los grandes orígenes y destinos que están en los extremos, ¿verdad? Entonces, eso hay que analizar muy bien. En el caso de una preparatoria, de una escuela técnica, pues sería en función del número de alumnos que va a tener y la composición de edades de la población de los alrededores. En fin, cada una tiene variables diferentes a considerar. Pero siempre siempre previendo, bueno, por ejemplo, una escuela primaria en una colonia nueva. Va a ser un intensivo los primeros 6 años, 8 años, pero después ya no va a haber niños, van a estar en secundaria y prepa. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Lo que hacen, por ejemplo, los ingleses, hacen una edificación que tenga una convertibilidad en sus dimensiones para pasarlo después a escuela secundaria o prepa, o hasta asilo de ancianos, ¿verdad? Es decir, que todo esto tenga esa flexibilidad en el tiempo. Entonces, pensar en geográficamente y pensar temporalmente. La obra pública debe pensarse en esas dos dimensiones, espacial y temporal, para que pueda realmente funcionar como obra pública, ¿verdad? Bueno, el número de beneficiarios es fundamental. Y la prioridad pues está en función de la exigencia del momento. Generalmente es muchas veces la que le da mucha importancia. Demasiada importancia, y la tiene, pero a veces a costa de otras variables. Y a veces el problema de la obra pública, que hay mucha variedad, es la no disponibilidad y es la más frecuente, de áreas disponibles, o sea, de reservas territoriales que se llama.
reservas territoriales utilizables para ese fin. En el plan, por ejemplo, bueno, se habla de cuánta cantidad de área se requiere para equipamientos públicos. Entiendo por equipamientos públicos, escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad, para hospitales de clínica, hospitales, etcétera, parques de un tipo hasta otro tipo, o sea, los distintos tipos de equipamientos educativos, asistenciales o recreativos que requiere una ciudad. Estoy hablando de los públicos, porque están los privados. Bueno. Y para asegurar esos lugares, esos equipamientos, requiere uno oportunamente seleccionar áreas estratégicas donde sean más útiles para la población. Esto pues, es una labor que el gobernante lo ve y dice, pues yo no me voy a hacer, a mí no me interesa, le va a interesar al que sigue o a lo que sigue. ¿Para qué me meto en problemas? De ahí vienen los famosos préstamos a largo plazo para asegurar esas reservas territoriales, que como comentabas un rato, creo que antes de que tú llegaras, les decía el caso de Elizondo, con las reservas territoriales para vivienda popular que habíamos previsto a lo largo del crecimiento de la ciudad y con un estudio muy completo de la Facultad de Economía de la Universidad, que lo hicimos muy completo, pero en eso salió Elizondo por razones que ya sabemos. Entonces, ese punto es el que más a veces daña, porque se hace la obra pública en un lugar que, digo, bueno, no estoy hablando de calles ni de vialidades, no, de escuelas, de hospitales, de parques, en lugares donde, pues, inadecuados, donde sobra terreno, donde hubo terreno, porque no había otro, pues, ahí hay. Entonces, ese es el problema, es la falla. Entonces, pues no es el lugar adecuado para dar servicio a la población que convendría. Y luego, por ejemplo, en las colonias populares, que es donde hay más gente, y más gente más que no puede ir pues, no va a ir a un campestre, no va a ir a una escuela, una universidad privada, ahí donde más área pública se necesita. Y la ley, aquí con presión, lo debo decir, de buena fuerte presión de los desarrolladores, lo digo, que tengo que decir, fue perdiendo área municipal, o sea, de 30 metros cuadrados que se pedían antes por vivienda, fueron bajando a 26, a 26 y ahorita están 22. Entonces, esas áreas públicas eran indispensables, son indispensables, porque finalmente esa población que requiere esa área pública no la tiene, ya, pues ya se quedó teniendo que o desplazarse lejos o por falta de áreas recreativas, creando pandillas, tienen que agruparse y jugar, y digo, los jóvenes dicen, no puedo jugar, pero en fin, es muy, muy delicado ese punto, muy delicado. Creo que Elizondo dejó un legado, no en tanto que proyectos, Livas en tanto que proyectos, fue el que más legado dio, dijo. Y Elizondo en tanto que obra vial, pues, las grandes obras, estructuras viales derivan desde entonces. Sí. Y algunas de Livas siguen todavía, hay un proceso, algunas hechas medianamente, pero por ahí fue la que dejó más huella, fue Elizondo, creo. Luego Sócrates, bueno, pues en la cosa de la presa, la presa del cuchillo, ¿verdad? Obviamente que fue importantísimo y que desde entonces está previsto el segundo acueducto, pero que hasta ahora se está haciendo. Pero desde el principio está previsto y está perfectamente definido el trazo de ese acueducto. Por razones que conozco no se había hecho, pero ese fue un punto. Y bueno, pues bueno, con Rangel Frías, pues la universidad universitaria, ¿no? El gran, ¿qué diríamos? Pues ideólogo, porque pues no sé cómo llamarle. Yo quiero mucho al Liceo Rangel Frías, porque lo conocí muy de cerca. Me tocó que me diera raíz incluso cuando estaba en la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Arquitectura estaba arriba de Rectoría, cuando yo estudié Arquitectura. Entonces me tocó tratarlo mucho. Un gran pensador, sí, elegante en su exposición. Él, por la universidad universitaria, fue por sus gestiones, ¿verdad? Gestiones. Y bueno, si más tarde podemos otro punto, pues el anterior con Morones, lo del río, ¿verdad? Digo, pero ya estamos en historia antigua, la ampliación, la canalización,
que permitió muchos rescates de entre ellos los condominios Constitución, entre ellos, y otros que donde está la Cámara de Industria de la Construcción, pues son terrenos rescatados al río. Mira, en ese entonces, bueno, Monterrey tenía 800,000 habitantes, ¿verdad? Y estaban previendo una ciudad para 5 millones, que definitivamente nos quedamos largos, porque estamos hablando de 5 millones al año 2000. Bueno, ciudad ya con todo el conjunto metropolitano, ¿no? Entonces la previsión que se hizo en cuanto a vialidades, en cuanto a zonificación, en cuanto a reservas territoriales que necesitó en ese punto, fue con ese criterio, con esa base. Creo que ahí sí había una visión de conjunto, de gran plazo. Contó mucho, ¿qué te diré? Pues, híjole, conté mucho el entusiasmo que puso la universidad. Yo desde que llegué, di clase a la universidad y entusiasmé a gente de arquitectura, de ingeniería, de trabajo social, de agronomía, de economía. Trabajaron conmigo gentes de todo, que lo retomé después en el Centro de Investigaciones Urbanísticas, ya en los años 85, 86. Quise volver a hacer eso, pero el impacto ya no era diferente, era diferente. Ya la presión de los, hay que decirlo, la presión de los intereses inmobiliarios fue tan fuerte que estaba sobre la ley. Intereses inmobiliarios fue de los que pesan muchísimo, y pesan mucho ante los legisladores, en los pesos términos centavos, pero fuerte. No puedo saber si los gobernadores qué tanto pesen, no puedo decir, creo que no tan, no, pero en los legisladores sí pesan mucho, y a otros niveles pesan mucho. Y eso da en traste porque se hacen las cosas en función de cómo ganar más dinero, no de cómo servir más a la población. Esa es la triste realidad. En cuanto a las vialidades, pues esa no, como es una presión muy fuerte, todo el mundo está sufriendo el problema del transporte, pues ese más o menos ahí, con costos más altos, menos altos, los van resolviendo. Malamente, porque la mala movilidad que tenemos es derivada de una mala distribución de los elementos de orígenes y destinos, ¿verdad? De la dispersión que tenemos en la periferia, que tiene consecuencias muy graves desde la familia incluso. Los niños, la convivencia padres-hijos se da poca porque pues, tienen que llevarse para todos lados, ¿verdad? No se ven. Y luego pues, económicamente el costo de tiempos económico y de tiempo. Pero bueno, eso ya deriva, por ejemplo, ¿quién tuvo que ver mucho en la periferia para mal? El propio Infonavit. Porque yo en Infonavit decía, tengo un terreno en tal parte, bueno, informes, hay una escuela por ahí a una distancia de menos de tantos kilómetros, y total conseguían el permiso. Entonces faltaba problemas de resolver el problema del agua, pero ya estaba el permiso, entonces tenían la presión más fuerte. Entonces, Infonavit, indirecta o directamente, tuvo su papel importante para esa dispersión. Pero el principal papel es inmobiliario. Tengo terreno, lo compré barato, quiero sacarle el más jugo y a ver cómo le hago. Y ya conseguí el permiso, ya. Se integra o no se integra la ciudad, no me importa. Yo ya conseguí el permiso, ya vendí mis terrenos, mis viviendas, ya. No digo que sea todos el caso, pero la mayoría están en esa situación. La mayoría del problema está por ahí. Y en el centro de la ciudad tenemos muchas áreas mal utilizadas, subutilizadas, pero el costo no te lo permite. Entonces, yo como urbanista soy positivo, normal. Quiero hacer, y hago lo que esté de mi parte y transmito lo que esté de mi parte a los que me colaboran conmigo o a mis alumnos para ver las cosas como sí, no como no como quejarse, sino como sí hacerlas. Pero a veces dicen, bueno, aquí pues hay ese problema. Por eso la última propuesta que hice yo en un plan que me tocó hacer de aquí de pesquería, pues esa era involucrar realmente a los propietarios y a los inversionistas en los proyectos, pero involucrarlos con pláticas y con acciones
donde ellos vean la importancia de hacer las cosas bien para el beneficio de la población. Y que gane dinero, el que gane cada, claro, que gane, pero sin hacer que los demás pierdan, sin hacer las cosas. Simplemente hacerlas en orden y con las proporciones adecuadas. Y se puede hacer, se puede hacer. Entonces, por ahí ha sido mi impugna de los últimos años de tratar de convencer por ahí las cosas. El centro de la ciudad se puede hacer también en esa forma que les decía, polígonos de actuación y luego la integración propietarios inversionistas y un proyecto integral de polígonos de actuación de 2, 3 manzanas. Se puede hacer, no digamos en la periferia, ¿sí? Pero hay que involucrar a todos. Si tú no haces nada, vamos a hablar de la periferia. Si tú no haces nada, van a seguir pasando por aquí, por acá, tan mal comunicados, sin escuelas, sin hospitales, sin centros comerciales. Pero si tú haces paquetes más, y involucras a todos los terratenientes, a todos los propietarios de la zona, vas a un proyecto de conjunto. Se hace la distribución de costos y beneficios, muy bien, ahí sí hace una derrama ahora sí de costo-beneficio. Tú te vas a beneficiar porque tú estás seleccionado en este periodo para que aquí se desarrolle en un periodo de 10 años o lo que sea, la ciudad. Entonces te vas beneficiando, tu terreno está subiendo de valor, ¿ya? Pero tú vas a tener un costo de este tipo, tienes que donar tal cantidad de área en tal parte, o sea, se hace como una especie de integración de predios y cada quien va ganando a medida que va creciendo el área esa que estaba diseñada para crecer. Y entonces sí las cosas se pueden hacer en su lugar. Y ahí tú puedes hacer una estrategia para un parque aquí, para una escuela aquí, para esto, para un centro comercial aquí. El centro comercial te va a dar más dinero, bueno, pero ese dinero te va a dar no a sino a todo el conjunto. El parque no te da un centavo, bueno, va a perder todo el conjunto. O sea, ese es el equilibrio que se puede hacer. Pero esa base de integrar propietarios y integrar inversionistas. Y claro, el sector público, obviamente. El público en cuanto a la necesidad, que debe velar por las necesidades de la población. Sí se puede hacer, no estoy descubriendo el hilo negro. Se ha hecho en muchas partes, no de México, pero que yo sepa, no en México no se ha habido. Pero en otras partes de países, no grandes países, grandes desarrollos, normalitos, se han hecho. Se ha hecho en Colombia, por ejemplo. Se ha hecho en Francia y en España y en otras partes, se ha hecho en toda Inglaterra, no se diga, en Alemania. Pero es en esa forma. Pues sí hay están los inversionistas, están los dueños de tierra, están industriales, estamos algunos académicos, yo estoy por el lado de los académicos, pero la gente que está recibiendo las ventajas o el inconveniente no está presente. No está en ninguno está. Yo le he pedido, pero no están. Entonces ellos son los que saben cuáles son las necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, en Bruselas, que es donde estuve estudiando, ahí hay los vecinos, digamos, un grupo de barrios recibe un porcentaje de los recursos, dice, para estudios de este barrio va a ser tanto, o de este grupo. Y ellos nombran un urbanista que le llaman urbanista de sector, que es el que ve los problemas de la comunidad y los interpreta con la visión de un urbanista. Entonces, cuando presentan esto al gobierno, hay una visión no solamente de tipo cacerolero y gritos y todo, no, hay una visión integrada, no se ve la parte técnica y la parte social muy importante, y así es como se desarrollan las áreas. Entonces, estoy hablando de las áreas ya existentes, ¿verdad? Es que ya son, y ha funcionado muy bien, pero participa mucho la gente.